en terapia intensiva. Hoy parece, o anoche. Sí, profe, justamente me acaba de llegar la misma información. No quería nomás comentar porque no confirmé ni nada. Sí, está confirmado. Sí, justo recién mi papá también me acaba de decir. Mi Mm. papá también trabaja en la facultad. Ah, ah, jodido. Qué mala Ya noticia, profe. sí, 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 ya, esto está descontrolado, digamos, ¿verdad? Y lastimosamente, no sé, hay que hacer un algoritmo de inteligencia artificial para entender, no, yo no le encuentro patrones. Estoy seguro que Sánchez se cuidaba muchísimo o que, no sé, ¿verdad? Hay que tratar de entender qué es lo que está pasando. Parece que dentro de unos cuantos años recién vamos a tener todos los resultados, parece. ¿Qué es lo que realmente pasó? Ok, nuestra... Nuestras características sí, del PDA, como si fuera que sale en un examen y dice, bueno, va a haber un formalismo que pueda moverse con el input o puede ignorar el input. Siempre extrae el símbolo en el tope de la pila. Todas estas características que estuvimos viendo que se cumplen, ¿verdad? Son las cualidades que después hay que poner en términos formales. Y el PDA, como le comentaba al compañero, tiene la desventaja de tener una definición muy sencilla, ¿verdad? Pero no tan intuitiva como podría haber sido el FA. ¿Por qué? Porque la, la- la forma en que se fue encarando la definición hace que justamente la sencillez de la definición puede llegar a complicar un entendimiento. Cuando nosotros vemos algo demasiado chico que no entendemos de qué se trata, eh, nos perdemos. Como todos nos perdimos cuando vimos la definición recursiva del factorial, por ejemplo, ¿verdad? No ve dónde está. Pues. Bueno, algo así pasa con el PDA en una primera instancia, ¿verdad? Estas son nuestras características. Después podemos ver dónde cada una de estas características se manifiesta en la definición. Ahí esa es una buena medida de entender dónde se definen las cosas formalmente, cosas que aparecen así como restricciones. Okay. Vamos a ver los elementos primero. Tenemos en el PDA ya tenemos 7 elementos. Lo que están agregados acá, ¿verdad? Son esos dos. Sin esos dos parecería un FA nomás. ¿Verdad? Donde tenemos que otra vez nuestro conjunto de estados y nuestro alfabeto de entrada. Esos son cosas estándares. Y a partir de ahí tenemos nuestro alfabeto de pila. ¿Sí? Puede ser igual al alfabeto de entrada, no hay restricción para el alfabeto de pila. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que de ese alfabeto de pila hay un símbolo en particular que va a ser el que va a estar al comienzo siempre, al comienzo de la pila, como indicador. ¿Sí? La delta tiene esta forma. Un estado parecido al FA, no determinístico como vidas nulas, se le agrega a la delta, se le agrega la cadena nula, no a sigma, no al alfabeto de entrada, ¿sí? Sino la delta entonces puede operar con entrada o puede ignorar la entrada. Y revisamos, también entra como criterio el tope de pila. Sí. Ahí vemos que solamente un símbolo es el que se puede ver, el que está en el tope de la pila. Y como codominio de la función tenemos que vamos a un estado y ponemos un nuevo tope de pila,
que ya es una cadena. Y tenemos una restricción muy importante, que no puede existir definidas simultáneamente estas dos funciones para un estado, para un input dado. No puede estar definido que se lea la entrada y que se ignore la entrada para el mismo tope de pila. Solamente para el mismo estado y para el mismo tope de pila. No pueden estar simultáneamente porque el PDA es determinístico y tiene que ir por una rama nomás, ¿verdad? Esa es una pequeña restricción. Pongo en rojo porque muchísimos ejercicios que hacen los muchachos no se dan cuenta, están poniendo la misma, por ejemplo, algo así. Después no se dan cuenta y ponen algo así. Lo que sea. ¿Sí? Yo siempre cuando me dan el dibujo del PDA, lo primero que verifico es que no se cumplan esas condiciones. Si se cumple, ya baja estrepitosamente el puntaje, porque esto es un no determinismo, ¿verdad? No llegan a corregir esto en LibreOffice. Una vez que vos escribís el tema de la animación queda desordenado. Ok. El, el siguiente punto es de estado inicial, ¿verdad? Que siempre va a ser un elemento del conjunto de estados. Y Z0 va a ser un elemento de la pila nomás. Una pila que el que va a estar al comienzo. Un elemento particular. No significa que no pueda aparecer así como preguntaba la vez pasada. No es que no pueda aparecer en el medio de la pila. Simplemente es algo que asumimos que va a aparecer al comienzo de la ejecución nomás, para evitar un montón de complicaciones. ¿Sí? Y el conjunto de estados finales, como siempre. Profe, Sí, me quedó una duda con lo que dijiste que se suele hacer mal. La segunda transición es si solamente, si yo pongo epsilon, coma, eh, numeral, barra, lo que va a entrar en la pila, de una sola transición sí es válido. sí, lo que no tiene que haber es desde un estado, Porque, lo lo que no sí, tiene que haber es, por ejemplo, yo leo la A y el tope de pila es A. Y no importa ya lo que haga, esto no importa. Pero también tengo una transición que dice E, A, y no importa ya lo que haya. Estas dos transiciones las que no pueden existir simultáneamente. Tiene que existir una nomás. sí. Pero si solamente está la de abajo es válido, me imagino por definición So- extendida. Solamente la de abajo o varias de arriba con diferentes símbolos, sí, pero una vez que aparece una de estas, ya la invalida a toditas las demás. No puede aparecer nada con ese tope de pila. Sí, Sí mismo. porque epsilon puede estar en cualquier parte de la cadena. No, no, no. Acuérdense que no es que epsilon está en parte. No, es que se lee el epsilon Villalba. Ah, ahí entiendo, Acuerde, profe. no, no es. El epsilon no es lectura del epsilon dentro de la cadena. No es que yo estoy así. Yo tengo así. ¿Verdad? No es que yo tengo A, y después leo un epsilon, ignorando la entrada y después leo la A otra vez. ¿Sí? La cadena es A, y yo tengo para leer esto y me quedo ahí. ¿Sí? No, no aparece epsilon en la cadena de entrada. Conviene no pensar en esto. Significa se ignora la entrada, no mira luego la entrada. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Se ignora. Eh,
Ok, estos son los símbolos. Ahora vamos al funcionamiento. El funcionamiento, tanto el funcionamiento tanto en el FA y en el FA no determinístico lo escribimos por medio de delta asterisco, lo definimos por medio de delta asterisco. ¿Sí? Acá tenemos un PDA con una transición que va a Z y pone una B sobre esa Z, no hay nada complicado en ese sentido. ¿Sí? Y nosotros podríamos pensar así, bueno, nuestro delta asterisco QAZ, ¿verdad? ¿Dónde va a llevar? A Q de Z. ¿Sí? Podríamos pensar que el delta asterisco con un solo símbolo es igual al delta, como ocurría en el A diferencia, en el NFA teníamos una tupla, pero de estados. En el FA teníamos un conjunto de estados, así mismo. Sí, teníamos un conjunto de estados. En el NFA, así mismo. Ahora, este significa dónde se va cuando tiene Q, le vino una A y está con un tope de pila Z. ¿Sí? Vamos a suponer que acá haya un segundo estado. ¿Verdad? ¿Y qué es dónde debería llevar delta asterisco de QAZ? ¿Verdad? Y esto en principio debería llevar a Q segunda Z, porque eh, ya se leyó la A, ¿verdad? Acá se hace sin mover, ignorando el input, el tope de pila era una B y borramos esa B. Esto debería dar delta asterisco. Entonces, para comenzar, el delta asterisco con un solo símbolo no es como el FA, es determinístico, que va a mover un paso. Se puede mover varios pasos porque tenemos esto. Era más o menos nuestro closure de FA como vidas nulas. Entonces podríamos definir el closure, etcétera, etcétera. Y se complicaría muchísimo porque en el delta asterisco del FA y del FA como vidas nulas, el resultado, el codominio de delta asterisco,
era un conjunto de estados de los cuales voy a ir quitando elementos. Ahora no, el codominio de delta asterisco no es solamente estados, sino es también contenido de pila. Entonces deberíamos hacer, para obtener los estados de ese codominio, deberíamos hacer primero una proyección y de ahí recién quitar los estados, porque nos dan diferentes valores. O sea, se complica muchísimo el, el concepto del delta asterisco. Y vamos a poner otra. Voy a poner ok. Acá estamos simplemente explorando lo que la gente cuando seguramente intentó definir el funcionamiento del PDA, intentó seguir las mismas líneas que sigue el FA, delta asterisco, utiliza la función delta asterisco. ¿Verdad? Ni siquiera estamos poniendo todavía dominio ni codominio, simplemente estamos ejemplificando, ¿verdad? Q, A, Z. ¿Dónde terminaría esto? El problema acá es que acá tenemos un bucle infinito. Y por la forma en que está trabajando, la pila inclusive va creciendo. ¿Okay? Por lo tanto, no hay forma de que esto nos dé un par. ¿Sí? No hay forma de que nos dé un par. Por lo tanto, el mismo concepto, el concepto de decir vuestro funcionamiento, el funcionamiento del PDA, va a ser de la siguiente forma. Va a tener desde un estado, perdón, su dominio va a ser un estado, una cadena y el contenido de la pila. Vamos a irnos a un estado y contenido de la pila. ¿Sí? Hasta el concepto mismo de que esto sea una función ya hace agua, ¿sí? Porque no es una función, porque puede entrar en bucle infinito, ¿verdad? Y eso complica. Aparte de que realmente no se puede componer esta función. ¿Sí? No se puede, es difícil componer esta función. Se podría componer, pero el, el dominio, el codominio no entra muy bien en el dominio. Pero lo grave es que realmente no es una función. Es decir, no hay desde un valor del dominio un solo valor del codominio. ¿Cuál es la siguiente figura matemática que se utiliza cuando no se puede tener una función y una relación? ¿Sí? Y eso es lo que se va a definir.
Voy a poner la animación a ver. Y como les decía, el tema de la definición, del funcionamiento. Perdón, quiero que... Vamos a ver qué tal sale. Bueno, el funcionamiento. Nuestro FA en nuestro PDA en JFlap. ¿Okay? Vamos a poner que a ese PDA nosotros le damos la cadena 3 A's seguidas de 3 B's. ¿Verdad? Que era nuestro A a la N, B a la N. Bueno, después de haber leído las 3 primeras A's y la primera B, nuestro PDA se encuentra en el estado Q2. Le falta por leer las 2 B's. Y en la pila tiene una A arriba, en el medio tiene una A y debajo, en el fondo tiene una Z. ¿Sí? Esa es la clave para nuestro funcionamiento. Lo que vamos a tratar es de representar ese cuadrito azul. ¿Sí? Y ese cuadrito azul se representa como una tripla que se llama configuración. Algunos le llaman estado, pero yo no quiero confundir con estado. Vamos a llamarle configuración o le vamos a llamar instantánea. Es como una foto del PDA en un instante dado. Tiene 3 componentes, una tripla. El primer componente es el estado actual, Q2 por ejemplo. El segundo componente es el input por leer, VD. Y la tercera componente es todo el contenido de la pila. Si del cuadrito celeste que tenemos, lo único que no está en la instantánea, en la configuración, es las 3 A seguidas, las B que están en gris. Que eso ya pasó, ¿verdad? O sea, eso no se puede volver. Por eso ya ni se considera en la foto actual. Y lo que se va a definir para el funcionamiento
para el funcionamiento es una relación entre estas triplas. Sí, una relación. Se dice que yo paso de una configuración C a una configuración C', es decir, de una foto a otra, en un paso, ¿ya? con estas componentes, paso del estado Q con el input por leer X, con el contenido en la pila, me acuerdo que letra de gamma minúscula, me parece. Después paso al estado Q' con el input por leer X', ¿sí? ¿Cómo yo paso de una fotografía a la siguiente fotografía? Por medio de una delta. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre ¿cuál es la relación que hay entre X, Y y X'? ¿Y cuál es la relación que hay entre gamma prima y alfa? Sí. Y A también entra ahí, en el azul. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo no puedo decir que se mueve acá nomás? Tengo que decir cómo se mueve de un lugar a otro. ¿Sí? Y la solución está en esta última línea, no vale la pena. Vamos a poner después un ratito. A ver, un ratito. Aquí. Ahí. Bueno, ¿cuál es la relación que se da? Si yo con la delta leí el símbolo I, significaba que esta X, ¿sí? Significaba que esa X estaba, yo estoy así, significaba que el primer símbolo de la X era la I. ¿Okay? Y el segundo, la segunda parte era la cadena X'. ¿Sí? Esto es solamente la cinta de entrada. Podemos considerar entonces que la cinta de entrada, no importa lo que vino antes, acá yo tengo la I, que es la que voy a leer, y acá viene la X'. Y esto todo es X. Esa es la relación que tiene que darse en la cadena de entrada. Que si yo digo que pasé de esta tripla a esta tripla, significaba que el primer símbolo de esta X tenía que ser Y. Y el resto es lo que tiene que quedar después de haber leído.
es como chino, digamos, ¿verdad? Lastimosamente es correcto y es... Profe, Sí, una consulta. De C a C', lo que se pierde ahí es el símbolo leído, ¿o no? de se hace prima lo que se hace es leer la I. Sí. Pero yo no sé cuál fue el símbolo leído, ¿o I, sí? I, Ah, no. I. Ok, fue I. El símbolo leído tuvo que haber sido. Acá estamos haciendo genérico. No estamos todavía en esta parte todavía. Después vamos a ver las aplicaciones, ¿verdad? Yo, le, yo lo que digo es, si yo tenía una cadena, una entrada así, ¿verdad? Voy a poner así. Acá tenía A, B, B, A, B, y yo estaba acá. ¿Sí? Significa, y después, durante la transición, yo me moví acá a la derecha. ¿Qué es lo que tiene que pasar con respecto a la entrada? ¿Sí? No vamos a ver nada del resto de las componentes. La entrada al comienzo, todo el input por leer era A, B, B, A, B. Al moverse, el input por leer quedó en B, B, A, B nomás. Ahí es donde voy a decir, se pierde. ¿Sí? ¿Sí? Se lee ya la A. Ya sale de la lista de input por leer. ¿Qué necesariamente tuvo que haberse dado? Que la delta, el símbolo leído tuvo que haber sido la A. Si yo no me muevo con una delta donde el símbolo leído es una A, yo no puedo pasar acá. Eso es lo que está diciendo. En, en esta línea, y esa es la parte triste, en una sola línea te dice todo eso. ¿Sí? Segundo, vamos ahora a la pila. Nosotros tenemos nuestra pila, pensando así, toda nuestra pila inicialmente es gamma y después del cambio es gamma prima. Eso es lo que dice acá. Gamma y después tenemos gamma prima. ¿Qué tuvo que haberse dado? ¿Qué tuvo que haberse dado para que yo pueda moverme de gamma a gamma prima? Y la transición lee el tope de pila A. Necesariamente entonces esta gama tenía que tener como tope de pila una A y abajo puede estar lo que sea, pero el tope de pila tenía que haber sido una A. Y la gama prima, ¿qué es lo que tiene? La gama prima, la PDA lo único que puede hacer es modificar su tope, cambió el tope de A por alfa, nuevo tope. ¿Ok? Otra vez en una sola sentencia, en una sola regla, él te pone los casos de cuando vos dejas intacto el tope, cuando dejas intacto el tope, cuando alfa es igual a A. Parecería que no tocas la pila. ¿Qué pasa cuando vos incrementas la pila de tamaño? Es cuando alfa tiene dos símbolos, por lo menos te va a incrementar. Si esta alfa, si tiene dos símbolos, se va a incrementar. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando alfa es la cadena nula? Desaparece esto, se está borrando.
¿sí? Con una sola técnica de cadena se manejan todos los casos posibles de modificación de tope, borrado de tope, incremento de tope, ¿sí? Como si fuera una cadena. Lastimosamente es chiquitita, digamos, la definición, pero está todita metida, todas las características están metidas ahí, ¿sí? Por supuesto que también hay un caso donde no se lee la entrada. Cuando no se lee la entrada, ¿qué relación hay entre los componentes? En la pila no cambió nada. O sea, pero en la pila las reglas se mantienen, pero en la entrada que se tiene, el input por leer antes y después es el mismo, ¿sí? Si yo tengo una movida nula, X y X' son iguales. Va a quedar. Para la parte de la pila, es la misma definición. Entonces tenemos en tres reglas, cuatro si quieren ponerla una que se está repitiendo, tienes todo el funcionamiento. O sea, todo el funcionamiento en un paso. Cómo se mueve en un paso. Que ya teníamos gratis en el FA, por eso es que este no es tan natural. Ahora, esto se extiende y se aplica a esta relación se llega el operador de Kleene, el asterisco, que significa 0 o más pasos, ¿sí? Por lo tanto, el funcionamiento del, de la, del PDA lo que te dice en realidad cómo está relacionada una instantánea con otra por medio de una delta. Ok. Bueno. Un ratito, señores, voy a encender el ventilador. Se paró la lluvia y el viento. Ok. Sí. Y esta es nuestra definición. ¿Sí? Ahora, quiero que quede bien. O sea, vamos a ver para que se entienda más o menos el funcionamiento de por qué estas reglas describen tan bien todo. Vamos a ver como una tablita que utilizamos para... Esta tabla en realidad se utiliza para probar nomás, ¿verdad? Para probar el entendimiento. Yo tengo acá C, C' y la delta que le dio origen, ¿sí? Es decir, decimos, pasamos de este dibujo a este dibujo por medio de esta delta. O sea, este dibujo significa la tripla, a esta instantánea, ¿sí? Y acá lo que hice fue hacer como un completa, ¿verdad? Un completar. Si yo antes tenía esto, significaba que yo estaba en el estado
Q sub 4. El input por leer es VCC. Y la pila, lastimosamente, la pila ahí tiene muchos elementos. Acá hay Z, A, V, V y A en el tope. ¿Sí? En términos de JFlap, la pila va a aparecer así. A, 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 V, V, A, Z. Para nosotros sería, nuestra mente sería acá la Z, A, V, V y acá la A. ¿Sí? Ya les dejo a su imaginación, digamos, cómo quieren imaginarse ustedes cada una de estas configuraciones. ¿Sí? O sea, todas estas configuraciones y todas estas configuraciones. O sea, no es que, o no vamos a poder dibujar todas, ¿verdad? Si estamos acá y tenemos esta delta, ¿dónde lo que nos lleva? ¿Verdad? Esto más esto, ¿dónde nos lleva? Bueno, de entrada podemos ver que nos llevaría de Q4 a Q7. Entonces esto nos debería llevar a Q7. ¿Sí? Bueno. Lo siguiente. Se cumple que el símbolo por leer sea B y el tope del stack sea A. Si se cumple, B es el siguiente input por leer y A es el tope de la pila. Por lo tanto, podemos movernos. Si no, no podríamos movernos. Si esta transición está leyendo la B, significa que ya acá debería quedar la CC nomás ya para leer, porque ya se leyó la B. Ahora, ¿cómo queda la pila? Y recuerden que la forma en que nosotros estamos viendo, cuando se lee el tope de pila, ya se borra. Por lo tanto, esto va a poner el nuevo tope de pila VBA. Y debajo, ¿qué va a poner? Y va a poner lo que antes luego estaba debajo. Que en la definición era esta beta. ¿Sí? Esto se va a mantener. Por lo tanto, una de las características es que el PDA no puede hacer nada aparte con lo que está debajo de la pila. Solamente puede hacer lo que está en el tope de la pila, puede tocar. Debajo no puede tocar. Okay. Como esta es una ecuación, podemos tener las incógnitas en cualquier lugar. ¿Qué pasa si nosotros decimos de acá pasamos acá? ¿Cuál tuvo que haber sido la delta que se tomó para pasar de ese estado a ese estado? Y definitivamente lo primero que tenemos que hacer es decir que se movió de Q4 a Q7. Ok. Q4 a Q7. Okay. Veo la entrada. ¿Se leyó la entrada? No, no se leyó la entrada. Entonces tuvo que haber sido una movida nula. ¿Sí? Y necesariamente para haberse movido, tuvo que haber leído esta A. ¿Qué pasó con la pila?
¿sí? Está BBA, BBAZ. Cuando yo leí, ya borré esto. Entonces, esto tuvo que haber sido B, B. Hay una consulta, profe. Me Sí, confunde la alfa. Esa alfa sería. Ya, voy a esperar un ratito. sí, que termine nuestro. La alfa es el nuevo tope de pila. Eso sería el equivalente en el dibujo a la barra que tenemos a A la insertar en barra. el. A Ya, la ya barra. entiendo. Sí, a la barra. Barra y ahí tenemos la cadena. Yo nomás le llamo nuevo tope de pila, porque en realidad el nuevo tope de pila sería en este caso B, ¿verdad? Terminaría como B, pero todo esto se pone en la pila. Se reemplaza esta A, se reemplaza por todo esto. Sería el push. El push. Acá hace un push nomás de cadena, en vez de símbolos nomás, hace un push de cadena. La A se reemplaza por la alfa. ¿Dónde se escribe eso? Acá. La A, que era parte de la pila antes de la transición, se reemplaza por la alfa después de la transición. ¿Sí? Entonces ahí cubre si la alfa es cadena nula, se borró el tope. Si la alfa es la misma cosa que la A, parecería que no hizo nada, ¿verdad? O le puede cambiar el tope. Y si la alfa es una cadena larga, entonces hizo una múltiple inserción. Hay una consulta, profe. Sí, Si yo realizo un movimiento con una configuración, ¿puedo no llegar a insertar nada manteniendo la pila intacta? O sea, no intacta, pero con un sí, símbolo menos de leído. No, la no sé pila. cómo. Sí, puedo no A ver, insertar. todas las cosas puedes hacer, ¿verdad? Acá, vamos a suponer que esta es tu, Sería no realizar un push después de moverme. este. Si yo no la realizo el push después de moverme, estoy borrando esto. Acuérdate que cuando yo hago el pop ya borro. Y eso en el dibujo, ¿cómo se vería? Una barra y nada después de la barra. No, era así. Eh, ¿Dónde estamos? Acá. Ah, ya, ya, ahí entiendo. Era cadena nula. Sí. Esta es la alfa que estamos usando nosotros. Lo que hay que pensar es lo siguiente, siempre en términos de, de FA, de PDA. Esta es mi pila antes. Tiene una componente que es mi beta y tiene mi tope que es la A. En el intermedio, que no se dibuja porque no hace falta dibujar, que equivale al pop, mi pila queda sin esa A. Y después que se hace, al final queda gamma prima. ¿Qué es lo que hace? Esta alfa se pone acá, en el tope de la pila, dejándolo de abajo. Entonces siempre consideren que cuando se lee la pila, ya se borró. Y después se pone esto encima de la pila, ya sea un símbolo, ya sea nada, ya sea eh, una cadena, se pone todo. ¿Sí? En la pila. Ese es este significado. ¿Ok? Vamos a la tercera.
donde primero faltaba este, después faltaba el del medio, ahora falta el primero. Si yo, Guau, me fui desde Q4 a Q7, con esta configuración, ¿qué tuvo que haber pasado? Y yo tenía que haber estado en el estado Q4. ¿Ok? Si yo leí B, significaba que antes estaba BC, C, porque si no, no hubiese podido leer la B y no hubiese quedado, después de haber leído, quedar la CC. Si yo borré, o sea, perdón, si yo no inserté nada nuevo en la pila, ¿qué estaba antes en la pila? Significa que estaba antes A, B, B, A, Z. Porque al leer esta A, yo ya borré de la pila y no puse nada en su lugar. Significa que la pila estaba compuesta por A, B, B, A, Z. De alguna forma, esta A borrada se borró de acá. Ese epsilon es el que ahora comprendo, profe, que me confundía. Yo pensaba que el epsilon entraba otra vez en la pila a Y representar como un símbolo. no, es el pecado más grande. Acuérdate que epsilon no es un símbolo. Nosotros deberíamos poder escribir así, ¿verdad? Nosotros deberíamos poder escribir así. Perdón, una cadena, sí. Una cadena. Así deberíamos poder escribir, ¿verdad? Nada lo no entra. Solamente que eso es, ¿cómo es? Eso es incómodo de manejar en forma gráfica. ¿Sí? Así deberíamos haber puesto. Pero voy a decir, es como voy a decir, hola mundo, ¿verdad? Y antes nosotros usamos este blank. Antes en informática, así tres espacios ahí. ¿Sí? Así escribíamos antes, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que vos querés pensar que el epsilon es un símbolo, no, el símbolo no significa nada, justamente vacío, ¿verdad? Entonces, si vos te fuiste a Q7 y no pusiste nada, es como que se borra, ¿ok? Lo que pasa es que en DFA me era más clara la definición. Ahora estoy entendiendo recién PDA, profe. Sí, así mismo, en PDA el más complicado. Por suerte el epsilon desaparece después en máquina de Turing, sí. Después desaparece en máquina. Pero se usa muchísimo el epsilon y ustedes en compiladores también van a ver el tema de movida autónoma. ¿Sí? Bueno, vamos a ver uno más nomás, ¿verdad? Acá ya dije, bueno, y si podemos poner los tres, vamos a poner partes nomás de las transiciones, ¿verdad? Para ir completando. Bueno, si dice que se fue desde acá hasta acá por medio de esto, ¿qué relación se tuvo que haber dado? ¿Qué relación entre los elementos? Y primero que nada se pudo ir desde acá hasta acá usando esta transición y solamente si se movió al estado Q5. Si acá hay otro estado, no se pudo haber cumplido eso. Entonces Q5. Se leyó BCC. Aquí. Se leyó BCC. Perdón, el input por leer era BCC. Y después el input por leer quedó en CC nomás. Entonces tuvo que haber sido acá una B. Se tuvo que haber leído la B. Y ahí completé lo que es input. Y si después de agregarse BB, habiendo leído un tope de pila A, quedó así, significa que estas dos Bs entraron en lugar de esta A. Tuvo que haber sido A, B, B, A, C. Profe, ahí lo que no me queda
Claro. ¿Perdón? Esa parte es lo que no me queda claro, Dios. Esa es la parte Vamos a hacer. del Vamos a A hacer. que pasó al B. Y vamos a hacer, acuérdate, que acá tenías tu pila antes. Tu pila es Z, A, B, B, A. Esto es gamma. Durante el proceso, acá en el intermedio, ya se borró temp. Cuando leyó este, ya borró este. ¿Sí? Y puso VB encima. Ah, ya quedó más claro, bro. ¿Sí? Acá puso V. ¿Ok? ¿Se entiende? Se borra la A. Agarra este, sí. Yo tengo A, B, B, A, Z y paso por una delta que lee la A, puedo pensar que acá este ya borré, me quedó esto nomás. Y después la alfa, esa agarra y pone acá. Siempre Sí, toma de izquierda, profe, ¿verdad? De izquierda a derecha. sí, en este caso tomamos de izquierda a derecha. También podemos pensar después, esas son variaciones que se dan de FA. Porque si yo ingreso, si yo ingreso, por ejemplo, VA, ¿verdad? VA, como esa VA podría entrar en la pila así o podría entrar así. ¿Cómo está entrando ahora? ¿Verdad? Si yo lo que acabo de ingresar es, yo tengo una pila que solamente tiene Z y una A. Y la alfa, es decir, lo nuevo tope de pila, es 1, 2, 3. ¿Cómo queda la pila? Después, la Z, no puedo tocar porque está debajo del tope. La A es la que reemplazo por 1, 2, 3. Pero, ¿cómo entra eso? Tenemos dos alternativas. Que entre como 3, 2, 1 o entre como 1, 2, 3. ¿Qué nos está diciendo la definición? ¿Sí? Todo está en la definición. Se, ¿Perdón? se leyó toda la pila, pero se volvió a insertar. No, al leer ya borra la A. Y yo inserto 1, 2, 3. ¿Cómo queda la pila? ¿Así o así? Bien. ¿El de la derecha, profe? El de la izquierda. Vamos acá. Ah, ya, ahí sí ya entiendo. El de la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo tenía tau, vamos a hacer particular acá. ¿Sí? Acá era A y la única parte de beta era Z. ¿Verdad? Y si alfa es 1, 2, 3, según la regla acá, ¿cómo queda? Quedó la Z, que es la beta acá, y quedó la alfa acá. 1, 2, 3. ¿Ok? Lastimosamente está todo acá. Esa es la ventaja y es la desventaja. La ventaja es que es chica y es simple. Por lo tanto, nos va a servir para muchísimas cosas de demostración. La desventaja de que es tan chiquitita que hay aspectos que nosotros deberíamos meditar sobre eso, interpretar, ¿verdad?
si se hubiese puesto, si nosotros queríamos que se comporte así, si queríamos que se comporte así el ingreso, que entre primero esta es la pila, después este y después este, teníamos que haber puesto acá, gamma prima es alfa reversa beta. Acá. Okay. El nuevo tope de pila hubiese sido entonces este 3, ¿verdad? Para el siguiente paso. Lastimosamente esto. No bastaría con dar la vuelta nomás, profe, beta y después A. Beta yo no puedo tocar. Beta es lo que está debajo. Ah, cierto. Beta es lo que está debajo. Yo tengo acá la beta y después tengo la A. Y esa beta siempre queda acá. Yo no puedo tocar lo que está debajo de la pila en esta definición. Lo que tengo que meter acá la alfa. Y es fácil escribir que ahí está la alfa, pero ¿cómo entran los símbolos de alfa? ¿Entran de izquierda a derecha o entran de derecha a izquierda? ¿Verdad? Si entran de derecha a izquierda, tenemos esto. Si entran de izquierda a derecha, tenemos esto. ¿Sí? El PDA es el formalismo más complejo, ya le adelanté, ¿verdad? La definición más compleja del formalismo fue el del FA, no determinismo como medidas nulas, porque ahí tuvo que procesarse, tuvo que haber hecho una función de closure para entender después, y eso que no hicimos demostraciones. El PDA es el formalismo más complejo, pero más complejo no porque como máquina se comporta más complejo, sino porque su definición es tan chiquitita y tan sucinta que está todo lo que nosotros necesitamos ahí, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Una consulta, Sí. profe. La cantidad de configuraciones que puedo llegar a tener en un PA es igual a la cantidad de caracteres de entrada que tengo en mi a leer. No, porque yo puedo hacer infinitas medidas nulas. Sí. Si yo tengo un estado, vamos a poner acá. No voy a poner pero vamos a poner que acá yo leo la A. Acá leo la B, acá leo la C y acá leo la D. Ahí coincide con lo que dice Villalba. Yo acá tuve una foto, así configuración, acá tuve una configuración, acá tuve una configuración, acá tuve una. Entonces pasé por una, una, dos, tres, cuatro, cinco configuraciones. Ok. Entonces lo que dice Villalba es decir, yo tengo una cadena con una longitud X, entonces la cantidad de configuraciones diferentes, voy a ponerla así, es X más 1. Porque al comienzo estoy en 1 y después me voy cambiando con cada símbolo. ¿Okay? Que creo que eso es lo que más o menos estabas pensando, ¿verdad? Sí, profe. Ahora, misma situación. 1, 2, 3, 4. Pero acá leo la A, acá leo la B, acá me muevo sin leer nada. A, B, C, D. Acá ya se complica, porque acá una configuración, dos configuraciones, tres configuraciones, cuatro configuraciones, cinco configuraciones, seis configuraciones. ¿Por qué? Porque acá me moví, cambié de configuración sin procesar la entrada. Entonces, la cantidad de configuraciones diferentes ya no tiene relación con la entrada. De alguna forma, yo puedo decir, bueno, es la cantidad de entrada más, estoy poniendo en un lenguaje
para escribir nomás la cantidad de movidas nula, entonces ahí podríamos pensar, más uno. Ahí podríamos pensar. Y sí, está bien. Ahora, si vos pones acá un bucle, no, es este 2 nomás. Depende de las vueltas que da el bucle. Conclusión, Villalba, la cantidad de configuraciones inclusive puede ser infinita con una cadena finita. Yo puedo tener A y moverme eternamente con esa sin leer la A o haberlo leído toda la A, me puedo seguir moviendo. ¿Sí? Los cambios de configuración pueden mantenerse. ¿Sí? Esto es bueno ir completando para esta diapositiva. Esto no está en ningún libro, yo nomás le puse para que puedan incorporar esto, que son 4 líneas, ¿verdad? Acá. Ahora, nuestra tercera parte de la definición, que es nuestro uso. ¿Sí? Nosotros tenemos que nuestro PDA está formado por 7 elementos y decimos que una cadena es reconocida si partimos de esta configuración. Y a veces se le llama la configuración inicial. Estamos en el estado inicial y el tope de pila es Z sub 0. Y se pasa a una configuración final donde el único requisito es que el estado sea final. El contenido de la pila puede ser cualquier cosa. No importa que haya en la pila. Y tampoco importa si después se mueve de vuelta. Importa que haya llegado hasta una relación nomás, no es una función. No es que de acá se tuvo que mover acá y ahí se tuvo que haber quedado. No. Acá lo que está diciendo de vuelta es, ¿cuándo se reconoce? Cuando yo puedo llegar a una configuración final, partiendo de la configuración inicial. No importa, puedo llegar nomás, no significa que me quede ahí, no significa absolutamente nada. Automáticamente ahí ya se reconoce, no importa el contenido de la pila. ¿Sí? Por eso que acá puse en algún momento se alcanza el estado final. No importa si es después de haberse leído, después se terminó ya la cadena y después 3 pasos más llegamos a un estado final. No importa cuándo. Si llegamos a esta configuración, ya reconocemos la cadena. Por supuesto, el lenguaje reconoció el conjunto de todas las cadenas. Esto es lo que se conoce como reconocimiento por estado final. ¿Sí? Hay otra definición que ustedes van a encontrar en el JFlap, que es reconocimiento por pila vacía, que también se utiliza en algunos casos. En el compilador de repente también se utiliza reconocimiento por pila vacía. Entonces no hay estados finales. ¿Sí? Acá no está F. Todo el resto se mantiene. Todo el resto se mantiene. Pero se llega cuando se llegó a cualquier estado y se vació la pila y también se vació la cadena. Tampoco significa que se vacía la pila en el mismo momento que se vacía la cadena. Eso es lo que hay que entender de esta función, señores. ¿Sí? Esto es como una foto, una secuencia de fotos. O un libro si quieren leer. Una secuencia de páginas. ¿Hay alguna página donde no tenga negritas y no tenga nota a pie de página? Si yo encuentro una página con eso, no importa que estuvo antes y no importa que haya después. Si yo en algún momento de leer el libro encuentro uno que no tenga ni una negrita en el texto y no tenga ni una, ahí reconoce. ¿Sí? ¿Puedo seguir leyendo? Sí, pero ahí ya reconocí. ¿Sí? Y acá vamos a volver a nuestras características.
¿verdad? El PDA siempre extrae el símbolo en el tope de la pila al leerlo. ¿Sí? Si no hubiese extraído el tope de la pila, íbamos a tener que, si el tope de la pila era A, nosotros teníamos así, delta de Q y A es igual a Q' alfa. Si no hubiese extraído, nosotros hubiéramos tenido que, cierto, la pila antes era A beta. Y después la pila tenía que haber sido alfa a beta, si no extraía. Pero siempre extrae. ¿Sí? El movimiento solamente depende de las tres condiciones. La delta de que depende del estado, del input y del tope del stack. Ahí está metida esta característica. Se llamemos la primera característica, ahora la segunda característica. El PDA puede empezar en bucle infinito, siempre operando con la pila, es lo que ya vimos con movidas nulas. El reconocimiento es lo que yo todo les estuve explicando. El PDA no puede operar con una pila vacía. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Y está acá. La forma de la delta es así. Acá está. Tiene que tener un tope de pila para moverse. Si se vació la pila, seguro para ya. Que pare no significa que haya reconocido, no reconoció, puede haber reconocido también, pero paró. ¿Sí? Bueno, un super ejercicio que siempre le digo, pero nunca hacen, ¿verdad? Para verificar el tema de que entienden la definición, es hacer variaciones, como decir, bueno, ¿por qué tenemos que quitar la pila? ¿Por qué no podemos operar como una pila? ¿Por qué al leer ya tenemos que quitar? ¿Por qué no operamos con la pila como una pila estándar con 3 operaciones? Pop, top y push. ¿Verdad? Y lo único que yo le digo es, dale, definan un PDA con esas mismas características, pero que no siempre, por ejemplo, borre. Que no siempre borre el tope del stack. ¿Sí? Entonces, que le hagan así. ¿Verdad? Otra cosa. Se puede definir también los FAs, tanto el DFA, el FA y el FA como movidas nulas, utilizando esta misma técnica de configuración. Se puede. ¿Sí? ¿Por qué no se utilizó desde el comienzo? Y porque de alguna forma el FA es más económico y se puede definir una función. Siempre que se pueda definir una función, hay que elegir definir una función. Siempre que no se pueda definir una función, recién se tiene que definir una relación. Matemáticamente hay que ir siempre por el subconjunto más chico, más definido. Entonces, una vez que no se pudo definir la delta asterisco para el PDA, recién optamos por definir la relación. Pero un nuevo ejercicio es definir el funcionamiento y el uso de los FAs
por medio de relaciones de transición también. Otro ejercicio es no utilizar una pila, sino utilizar una fila, una cola, ¿sí? También se puede hacer. Famoso ese ejercicio de exámenes, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver, pero ya vamos a ver el martes, el PDA, ¿verdad? ¿Cómo demostramos formalmente la corrección del PDA? Y acuérdense que el puntaje es alto, encima que va multiplicado por esta parte. Y vamos a demostrar nuestro A, la N, B, a la N por el momento. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Me avisan por favor si no subí las clases. O sea que no subí las ayer, pero quiero esperar que me habilite también, que termine de grabar esta clase para poner validar Google esta clase para